Qué gusto saludarles, que Dios les bendiga abundantemente. Soy el pastor René Batz y bienvenidos a este programa extraordinario. Le comparto, bien podríamos haber grabado el programa y decir, bueno, vamos para sacarlo en pregrabado, pero le cuento que estamos en vivo, estamos en hoy 10 de febrero, jueves 10 de febrero. Y estamos en las 8 de la noche con 20 minutos y tengo aquí la bendición de tener a hombres de Dios, de tener aquí definitivamente a hombres que están en eminencia, hombres a quienes Dios ha levantado de una forma especial y tremenda. Y bueno, aquí en Conversando con el pastor René Batz, 3 jugadores que aman a nuestro país, que han amado a los equipos donde han estado y que ahora aman a la selección nacional de Guatemala, aman el hablar de los equipos, de cómo están armados y todo esto. Pero bien, tengo aquí a 3 excelentes jugadores que han hecho historia y siguen haciendo historia. ¿Quieres saber quiénes son? Bueno, solo permítame en este momento, yo voy a compartir la transmisión. En este momento busco Conversando con el pastor René Batz. Me voy acá, que es lo que le invito a usted a que haga también, por favor. Y puede enviarnos su comentario porque queremos platicar con usted y que yo pueda también hacerles la pregunta que usted tenga a ellos o directamente usted con ellos. Vamos aquí en este momento, escribir publicación, cambiar noticias, publicar. Bien, aquí estamos. Muy bien, le cuento que estoy en este momento con el asistente técnico de la selección sub-20 de nuestro país, de nuestra querida Guatemala. Ha sido jugador de los Cremas, definitivamente. Ha estado en el equipo de comunicaciones y él nos va a contar si estuvo en otros equipos también. Pero quiero darle la más cordial bienvenida a la Chula Gómez, nuestro hermano en Cristo. Chula, bueno, me suena raro decirle Chula. Chula Gómez, mejor así, ¿verdad? Bienvenido. No, pastor, buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarnos al programa Conversando, pues obviamente con usted, pastor. Amén. Para mí es un honor el poder estar aquí compartiendo con grandes amigos del fútbol. Al final de cuentas, el fútbol da eso, ¿no? El conocer a la gente, el tener amistades, eso es lo que nos va a dar el fútbol. Porque después uno, los recuerdos, va a vivir siempre de esos recuerdos que futbolísticamente uno puede alcanzar o no. Pero la amistad, el encontrarse de vuelta después de varios años, yo creo que eso no tiene ningún precio. Y como usted bien lo mencionaba en la introducción de donde yo estoy ahora trabajando, pues sí soy parte de las selecciones juveniles de Guatemala, soy el asistente técnico de la selección sub-20, igual fui parte por muchos años de comunicaciones, donde también tuve el honor de conocer al Flaco como jugador y también de la historia que el Flaco tiene y Agustín de igual manera cuando llegó con nosotros al club. Y entonces es parte de todo esto, la vivencia que uno tiene aquí en Guatemala, pues es de bendición, como usted lo ha mencionado, y pues es un placer el poder estar aquí compartiendo con grandes personalidades como ustedes. Gracias, Chula Gómez. Y además de eso también es, parte del staff de la televisión nacional de nuestro país, los canales de Alba Visión. Ahí está como comentarista de los Cremas, ¿verdad? Así es, soy parte también de ese grupo que transmite Albavisión en cuanto a los partidos de local de comunicaciones. Soy comentarista cuando participa Comunicaciones de local. Ya vamos a probar eso. ¿Grita los goles de Comunicaciones? Pues no los grito yo porque no puedo salir al aire, pero sí internamente sí, obviamente lo grito. Bueno. Porque igual se sufre peor todavía ahí estando, porque tiene que saber uno en qué momento puede expresar una emoción, pero sí tengo la bendición de ser parte de ese grupo. Me llamaron para poder tratar de aportar en cuanto al conocimiento que uno adquirió durante mucho tiempo, y ahora me siento también bendecido de poder ser parte de ese gran grupo de trabajo que tenemos ahí
en los canales nacionales. Qué interesante, qué interesante. Bueno, comparte esta transmisión. Aquí tenemos a La Chula Gómez, Rigoberto La Chula Gómez. Así es el nombre que pues por mucho tiempo nosotros estuvimos escuchando y un ícono del fútbol guatemalteco de origen hondureño. Así es, ¿De así Honduras? es. Sí, soy hondureño de nacimiento, ya tengo 26 años de estar acá en Guatemala. Yo me nacionalicé en el año 98 y pues aquí ha sido mi casa. Fui parte también agradecido de haber pertenecido a la selección en algunos procesos de la misma, así que creo que todo, la vida me ha dado esto. Mi esposa es guatemalteca, mis hijos son guatemaltecos, así que le debo mucho a este gran país que me ha dado todo prácticamente. Desde que vine a Guatemala, que me abrió las puertas futbolísticamente hablando y que me transformó en todo sentido, de ser un desconocido total a poder tratar de venir acá a Guatemala a jugar fútbol, y donde la gente me conoció gracias a ese lindo deporte. Y como usted bien lo mencionaba, el apodo, o sea, no se sienta mal, al final todo el mundo me conoce de esa forma, y es algo que me siento orgulloso también, porque el apodo es heredado de parte de mi padre, que jugó también muchos años en Honduras con la selección y con el Olimpia allá, y ese apodo pues tal vez aquí no se conocía, pero a raíz de que yo vine allá a finales del 95 para acá, pues la gente ya de a poco me fue conociendo con ese apodo. Ah, sí, La Chula, La Chulita Gómez, así, ahí está. Así que bienvenido. Tenemos también a un mexicano. Sí, definitivamente, el fútbol mexicano ha estado, es de respetarse, la verdad. A veces no nos gusta cuando juegan con nuestra selección porque, bueno, la mayoría de veces ganan, es la verdad. Él está aquí. Ha sido campeón en diferentes ocasiones con diferentes equipos, pero también es un hombre de Dios, y me gustaría que usted lo conociera. Me refiero a Agustín, el Tin Herrera. Agustín, bienvenido. Hola pastor, gusto saludarlo y bueno, más bien gracias por invitarnos. Para mí también es un honor poder estar acá con ustedes, bueno, estar con grandes amigos, ¿no? Que te da el fútbol. Al final el jugar fútbol para mí siempre ha sido una bendición y en algunas ocasiones también lo he comentado, ¿no? Esa bendición que te da Dios de poder jugar fútbol, creo que se transmite a través del tiempo, que conoces a muchas personas, porque muchos hablan del fútbol o los futbolistas obviamente amamos, ¿no? Patear una pelota y jugar fútbol, pero las relaciones que haces a través de eso yo creo que es lo que uno también tiene que valorar mucho. Y es algo en lo que realmente le das gracias a Dios por ello. Entonces, sí, estar acá y poder platicar un poco para mí también es de mucha bendición. Y bueno, gracias por invitarnos. No, hombre, una bendición. Actualmente jugador de Misco, ¿verdad? Actualmente estamos con Misco, sí. Es uno de los valores ahí, de las esperanzas de Misco. Ha sido campeón con Antigua Guatemala, con Cremas, con los dos equipos, ¿verdad? Solo con esos. Con ellos, pero salvó del descenso, por decir, ahí con el gol ¿es de la permanencia? ¿Cómo sí, sería? Bueno, en Coatepeque todos, ¿no? Realmente todo el grupo los salvamos al equipo, bueno, de poder descender, ¿no? a la categoría y bueno, gracias a Dios nos tocó participar y poder mantener en Liga Mayor a Coatepeque durante un año más, ¿no? Qué interesante. Sí, bienvenido, muy bonito. Agustín, el Tin Gracias. Herrera. ¿Ha jugado también con Cobán? Sí, con Cobán también. Estuve Cobán. Coatepeque, Cremas, Antigua y Cobán. Excelente. Y bueno, y ahora Misco. Y ahora Misco, buenísimo. Bien, y ahora les quiero compartir a otro hermano que usted ya conoce, que es más conocido como el frijol negro, que el frijol negro. Y un amigo, un hermano en Cristo, de verdad. Y pues gracias, Flaco, por estar con nosotros y por amar misericordia de Dios y conversando con el pastor René Batz. No, pastor, la verdad que siempre cuando me invitas, sabes que siempre estoy anuente a poder venir a compartir las buenas nuevas, a compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y la verdad que hoy es un día muy especial, porque después de que yo me retiré del fútbol, yo miraba a La Chulita, luego empecé a ver al Tin, y nunca tuve el privilegio de dedicarle un gol a Dios. El Tin cuando mete un gol siempre
ve al cielo. Amén. Y yo no lo pude hacer porque ya todo el mundo sabe cuál era mi modo de vivir, mi manera de ser. Entonces, yo en lugar de dedicarle un gol a Dios, siempre le iba a recriminar a la afición contraria. ¿En serio? Sí. Entonces, ponete, ahora que yo miro al team, ¿cómo se llama? Celebrar sus goles, digo, así hubiera sido yo, así hubiera querido ser yo. ¿Ya? Y así como a mí me hubiera gustado ser así, hay muchos chicos, hay muchos jóvenes que también quisieran imitar a la Chula. Mirá lo que decía el productor Gary, que él decía que él era la Chula Gómez cuando era pequeño. Sí. ¿Sí? Solo que pasa eso, solo flaco, que la por Chula favor. nunca estuvo así Sí, pasadito, de hermoso. así de hermoso, así de galán. ¿verdad? Él era la Chula. No, de galán era. Hablemos y tal vez una toma abierta, hablemos en toma abierta para que vean ahí nuestros televidentes. Están aquí en los estudios y estamos en vivo. Por favor, escríbanos. Yo quiero tener interacción con usted. Y si usted tiene alguna pregunta que anhela que yo le haga a la Chula Gómez, a Rigoberto La Chula Gómez, que ahora es asistente técnico de la selección sub-20 de nuestro país, Agustín El Tin Herrera, que ahora pues es jugador de Misco, y el Flaco Chacón, que pues comentarista de los canales nacionales. Si usted anhela que le haga una pregunta, por favor, escríbanos ahorita. Me gustó algo que estaban hablando ustedes. Hablemos así. Porque mientras estábamos en la oficina estábamos platicando y les preguntaba ¿cómo fue que se conocieron ustedes? ¿Ustedes jugaron juntos o cómo fue que decidieron ustedes empezar a ir a la iglesia, o tú ya ibas a la iglesia en México, o cómo fue? Porque entiendo, la Chula fue quien te llevó a ti a la iglesia, entonces. Sí, bueno, nos conocimos en el equipo, en comunicaciones. Cuando yo llego, bueno, yo ya sabía lo que era la Chula Gómez, ¿no? Un ícono en el club, y era el abuelito de nosotros también, era la verdad. Y todos lo molestábamos y todos lo queríamos, ¿no? Entonces eras el más grande de edad, porque siempre ha permanecido así, sí, Robaño. A todos nos va tocando, cierto, ¿no? Vas pasando de joven, más o menos, y yo en Misco soy de los más grandes ahora, entonces, de edad, entonces es parte, ¿no? Y también de altura, porque sí es alto, ¿eh? No, más o menos, no, hay muchos más altos. Sí, hay más altos. Sí. Hay más altos. Pero ahí nos conocimos y Sí. al principio, pues como todo, empiezas a socializar, a relacionarte un poco con los compañeros, y ahí, bueno, es donde yo sabía que al tiempo supe que, bueno, la Chula y su familia, bueno, ellos eran cristianos y todo, y no hablamos mucho al respecto, pero bueno, empecé a conocer. Teníamos otro compañero que también era cristiano, Rolando Blackburn, en ese entonces, y bueno, yo conocí a Jesús a los 18 años en México. Wow. Ahí conocí a mi esposa y en la iglesia, y bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero de ahí, a raíz de eso, fue que un día empezamos a platicar y me dijo que si yo me congregaba acá, yo algunas veces iba a Casa de Dios, pero me quedaba muy lejos y no conocía mucho realmente. Entonces, de ahí la Chula me invitó a una iglesia, y yo le dije, claro, vamos con gusto, y me quedaba mucho más cerca. Entonces, de ahí fue que fuimos, ¿no? Nos empezamos a congregar ahí. Qué interesante, pero ¿sabes, Flaco? Me gusta ese tipo de plática, ¿verdad? Chulita Gómez, porque en lugar de hablar de otras cosas, ¿verdad? Hablar de Dios. ¿Se recuerda a la Chula Gómez cómo surgió esa plática con el team hablando de Dios? ¿O cómo usted dio testimonio para que él supiera que era cristiano? No, porque es que rápido se identifica. Desde que llega al club, ya lo mencionó, quién era de los más grandes en el equipo, y pues ni modo, yo tenía que ponerlos en cintura todos. Bueno, ahora. Alinearse. No, pero es que al final de cuentas, cuando en un equipo... Sí. En un equipo, lo que tiene que hacer, ya hablándose de líder, es que los que van llegando sepan cuál es la identidad del equipo, cómo cómo se maneja un equipo, el grupo en sí. Y así fue, o sea, Tim rápido se identifica que es un hijo de Dios. Él empezó también a unirnos más todavía, porque era el que nos guiaba con las oraciones. Normalmente al inicio de cada entrenamiento se ora,
Y entonces lo que hacíamos nosotros es que un día oraba uno y así íbamos intercalando las personas que oraban en la famosa ruedita previo al inicio de un entrenamiento. Y en una de esas pláticas se abrió para que lo invitara en ese entonces a la iglesia, y ahí donde nos conocimos más todavía, incluso nuestras familias se identificaron más. Yo creo que esa era una de las características que teníamos nosotros en ese entonces como equipo. Y ya mencionó también este team a Rolando, a Blackburn, el panameño, que también fue parte de los invitados a que fuéramos, y asistíamos normalmente a la iglesia. Ya a Tim igual le tocaba viajar bastante porque sí, no estaba viviendo en la capital, entonces tenía que trasladarse y llegaba a la iglesia. Era mucho más cerca que ir hasta Carretera El Salvador, que le tocaba ir antes. Entonces nos congregábamos a la iglesia y después íbamos a almorzar. Yo creo que era algo que lo teníamos nosotros ya como un domingo familiar, aparte de ir a la iglesia. Es un hábito, es cierto. Era un hábito. Y eso ayuda, ¿verdad, Tim? Sí, totalmente. Tim es futbolista, pero súbase. Perdón. Sí, totalmente. Flaco, por favor, hay que decirle cómo es. Claro, es que yo todavía no doy ese brinco a los canales. Así, cabal. Tú sabes estar haciendo el calentamiento. Sí, exacto. Todavía estoy en la etapa de jugar. Pero no, sí, es un hábito el congregarse, y es muy bueno. Y ahí fue donde, como dice la Chula, ¿no? Empezamos a hacer una mejor amistad, nuestras familias, y a raíz de eso también vas conociendo más gente, y fue y ha sido una experiencia, y hasta la fecha él sabe que tenemos una muy buena relación, y los amamos a él y a su familia, y como sé que el aprecio es mutuo hacia la nuestra, y a otros también que nos hemos ido integrando, ¿no? Qué interesante. Les cuento que tengo varios saludos, varios saludos. Miren, les voy a mencionar por decirlo así, algunos países. Los estoy viendo desde Los Ángeles, aquí. Luego nos dice, aquí vamos a ver, Pedro Solís nos está viendo desde Lynn, Massachusetts. Allá, obviamente Estados Unidos. Ángel Sirín dice: bendiciones aquí viendo desde Los Ángeles, California. Ajá. También aquí Pedro Solís, saludos desde Boston, Massachusetts. Calidad. Angélica Vázquez dice: buenas noches, Pastor René Batz. Aquí los estamos viendo desde la ciudad capital de Guatemala. Estamos en vivo. Envíen saludos aquí para la Chula Gómez, que son cristianos, nacidos de nuevo para la gloria de Dios. También nuestro hermano Agustín El Tin Herrera, que pues es futbolista activo, ¿verdad? Así lo podemos decir. Y el Flaco Chacón, el abuelito de todos. ¿Ustedes supieron de la vida del Flaco? Sí, pastor. Yo la verdad sí supe, incluso yo lo vi a él cuando fuera del estadio. Se me acercó en una ocasión. No es algo que ahora nos da vergüenza, al contrario, es una historia de vida que él mismo ha contado públicamente y que nos ha servido a muchos de poder también transmitírsela a las futuras generaciones. Incluso yo, siendo parte como director de una fundación deportiva, tuve el agrado de invitarlo a él para que fuera a compartir ese testimonio con jovencitos de entre 17 y 20 años, y la verdad que la gente quedó admirada de escuchar la historia del Flaco, porque el futbolista normalmente cometemos muchos errores en nuestra carrera. Vemos nada más solo lo que nos conviene y no vemos el más allá, y vivimos en una burbuja. Bien lo acaba de mencionar Tim, yo todavía estoy activo, no doy ese salto, porque ya nosotros como el Flaco ya dimos ese paso, ya salimos de esa burbuja y estamos en una realidad. Entonces, cuando uno es futbolista y se encuentra con personas como el Flaco, más bien lo llena uno de orgullo, porque él es un fiel testigo de lo que Dios puede hacer. Amén. Porque cambió totalmente la vida del Flaco, y eso es una historia de vida, y es algo que nos ha ayudado a nosotros para poder transmitírsela a muchos jóvenes que quieren ser parte de equipos, que quieren ser futbolistas profesionales, pero que también saben de que el futbolista tiene que saber
enfocarse en lo que quiere y no solo en una vanidad o solo por patear una pelota. No, es que saber, por ejemplo, Tim, no sé si tú sabías, pero Flaco comía después de ser un gran futbolista, seleccionado nacional, comía de los basureros. ¿Sí? No, yo, la verdad, no he tenido el privilegio de tener una conversación extensa con el Flaco. Espero algún día podamos ahí tenerla. Es un excelente hermanazo. Y se nota que es un gran tipo y todo. Obviamente sé del Flaco la historia futbolística, ¿no? Que era un gran futbolista, goleador, que, ¿me entiendes? De esa parte, pero obviamente su vida personal sí. No la conocía hasta que, bueno, sé que Dios hizo y tiene un gran testimonio a través de su vida, ¿no? No, es una gran bendición. Hablemos del team. Yo quiero, vamos a ver aquí. Oigan, saludos. ¿Quieren escuchar saludos? Vamos a ver aquí. Dice José Zacarías, muchas bendiciones, hermanos. Muchas gracias, dice. ¿Es de Coatepeque ese Zacarías? Sí, claro. ¿Este Coatepeque? Sí, ¿Así? sí, es el mismo. Fue compañero de los dos. ¿Sí es él? ¿Así? Sí, pues un amigo. Saca. José Zacarías. Un fuerte abrazo. Jugamos buenísimo. juntos en Coatepeque y él es muy buen amigo, es un hermano en Cristo y con él también, cuando yo llego a Guatemala, él y su familia me adoptaron prácticamente, por así decirlo. De que uno llega y no sabe y te invitan y me acogían mucho en su casa. Qué bueno. Íbamos a la iglesia también juntos y tengo una muy buena relación con él, ¿sabe? Es muy buen hermano. Qué excelente. Sí. Ya vio, pues está sintonizando. Sí. Dice Florentino, dice, qué bendición ver a los hombres de Dios. Ahí está. Gracias. También Gama dice aquí, qué bendición, saludos a cada uno. Herbert Velázquez dice, qué bendición, pastor, lindo programa, saludos a grandes jugadores. No, gracias. Muy bien, aquí tenemos a Angélica Vázquez que dice, también les enviamos saludos a los 3 jugadores de la entrevista, que Dios los bendiga a todos, al Flaco, a la Chula Gómez, a Agustín El Tin Herrera. Muy bien. Marvin Osbelio Orozco Velázquez escribe casi un testamento, ustedes, dice, saludos, Pastor René, un saludazo enorme a los 3 grandes jugadores, Chulita Gómez, el ícono, el flaco Raúl Chacón, y al grande Tin Herrera, que Dios los bendiga desde San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. Ahí está escribiendo. Estoy leyendo acá, bueno, tengo más comentarios. Hermoso programa, dice Angélica Vázquez, muchísimas gracias. Bueno, entre tantos programas, pero hablemos de procesos, porque hablar de jugadores de fútbol, hablemos de una vida de bendición, ¿verdad? Económicamente hablando. Yo creo que depende del equipo donde ya estamos, pero ya estar en la Liga Mayor, yo creo que ya pasa uno a un nivel de vida así bonito, ¿verdad? Hablemos, ¿pasan luchas aún teniendo esa economía bonita, digamos así, una vida que todos han soñado, ¿verdad? O sea, uno mira en la tele, por ejemplo, cuando hacen reportajes y cuando llegan las naves, digo yo, a los carros de los jugadores, qué bonito. Es una vida muy, muy, muy especial. Pero interiormente, Chula Gómez, Chulita, ¿pasan pruebas ustedes? Sí, eso es importante, porque la gente al final conoce nada más al futbolista y desconoce a la persona. Y al final de cuentas, pues somos humanos, somos de carne. Muchas veces nos salimos de esa burbuja en la que el futbolista vive normalmente. Usted decía, como cuando llegan en sus carros, normalmente lo primero que compra un futbolista con su salario es comprar un carro y no piensa en comprar una casa, por ejemplo. Entonces, creo que el que está enfocado, el que está bien mentalizado lo que quiere y le saca provecho a una carrera como futbolista, obviamente las cosas le van a ir para bien. Obviamente yéndose por el camino correcto. Hay muchos que no es así. Hay otros que no tienen ni la suerte porque no tienen la fortuna de estar en un equipo donde sean solventes, que les cumplan al día. Porque incluso en equipos como Comunicaciones en algún momento pasamos vicisitudes tremendas donde muchos, y el Flaco es testigo de eso también, o sea, donde no había un salario. Yo creo que también estamos en Guatemala, no estamos en Europa, donde allá sí
totalmente usted se retira del fútbol y el que es inteligente, ahí salvó su vida. Aquí no. Aquí por ahí el que es bien, bien enfocado va a tener lo necesario para generar un negocio, su casa, tener bien a sus hijos. Y hasta ahí nomás. O sea, no es nada para más porque es mentira. O sea, hay que hablar la realidad. Porque el futbolista tiene una vida corta. Que si le va bien en un equipo, en los mejores equipos, le va a ir bien económicamente. Pero no es para decir, para siempre. Después del fútbol, yo tengo para vivir toda la vida el colchón. No, para nada. Gracias a Dios el fútbol sí le da a los que más o menos, digo yo, están bien centrados, les da una oportunidad. A mí, gracias a Dios, me ha dado una oportunidad. Gracias. ¿Dónde? En la selección. ¿Dónde? En los canales nacionales. Entonces, desde ahí a uno ya es bendecido. Cuando hay otros ex compañeros, cuando hay otros ex futbolistas que no tienen esa bendición de poder tener un trabajo digno, se puede decir, para poder llevar ahí sí que el sustento a su casa. Yo creo de que el futbolista si no tiene gente a la par de los mismos, te desvías rápidamente. ¿Ya? Yo, por ejemplo, desde pequeño me crié solo con mi mamá. ¿Ya? Entonces mi mamá se iba a trabajar. ¿Ya? Que llegué a tercero básico. Entonces, si no estás bien preparado para la fama, para tener plata, fácilmente te desvías. ¿Ya? A mí me pasó y por eso lo comparto. ¿Ya? Porque no tenía yo quien me corrigiera. Mira flaco, no hagas esto, hace esto. Nada. Yo todas las cosas que hacía las hacía a mi voluntad. ¿Ya? Y entonces creo de que el futbolista, si no está bien preparado, porque tentaciones en el fútbol todos los días. Sí, yo creo que en todos lados, pero lo que sucede es que ustedes están domingo a domingo jugando. Hablemos de los equipos grandes sin menospreciar a ninguno, ¿verdad? Yo creo que todos en Liga Mayor ya son grandes, ¿verdad? Pero hay entre ellos más grandes. Y obviamente, digo yo, o sea, qué impresionante es el tener esa fama. Y como dice la Chula, y yo veía a Tim consintiendo eso también, la vida de un jugador es un tiempo, ¿verdad? Es como, hablemos gracias a Dios, algunos empiezan a los 16 años, esos tienen una carrera por delante, pero ya cuando llega uno 30, 32, ya como que como que se va despidiendo, ¿verdad? Entonces, yo antes no entendía, decía, ¿por qué desarmaron ese equipo si ese fue el campeón, hombre? ¿Para qué lo desarmaron? Lo hubieran dejado ahí, pero obviamente hubiesen sido personas ya adultas, entonces como que le van dando la oportunidad a los jóvenes, ¿verdad? Entonces, eso es lo impresionante. Oigan, este comentario me ha llamado mucho la atención. Dice, saludos Pastor Batz, qué gusto saber que jugadores de profesión en el fútbol han sido alcanzados por el Evangelio de Jesucristo. Saludos cordiales a la Chula Gómez, a Agustín Eltín Herrera y también a nuestro hermano Flaco Chacón. Sigan adelante en el mejor camino, Jesús, visualizándolos aquí en Playa Grande, Ixcán, Quiché. Así es, está lejos ahí. Está lejitos. Pero estamos hablando de pruebas, o sea, sí hay para la Chulita Gómez. ¿Cuál ha sido el pasaje de la Biblia, así como cuando tiene algunos problemas, algunas dificultades? ¿A los cuántos años ya era cristiano, Chulita? No, yo, la verdad que yo nací y crecí en un lugar católico. Mi abuela me llevaba a la iglesia de muy niño y ya después, con el tiempo, ya estando acá en Guatemala, me invitan a ser parte de un grupo cristiano en Casa de Dios y ahí conocí obviamente a Dios y me congregaba normalmente a grupos, a casas y éramos líder también de grupos cristianos. Y después fue que fuimos cambiando. Sí, en células. Y después fuimos cambiando. O sea, no porque haya existido
algo más, sino porque también como que nos sentíamos más identificados en ciertos sectores. O sea, hay iglesias que son tan grandes, pero no hay aquella armonía, no hay aquel acercamiento con las personas. Y fuimos más bien de una iglesia grandísima a una más pequeña, donde si cabían, unas 50 personas era mucho, pero había una amistad, había un crecimiento donde nos identificábamos y ahí, pues obviamente los domingos, como bien lo mencionaba antes, con Agustín. Entonces, eso fue más o menos casi ya alrededor de los 30, 32 años, donde nosotros ya nos congregamos normalmente con mi esposa. Y muchas veces, y ahí sí que el flaco es el más, creo yo, el fiel ejemplo de eso, porque nosotros siempre nos congregamos cuando hay problemas en nuestra vida, siempre. O sea, no nos acercamos cuando estamos en nuestro mejor momento. Tenemos que pasar una dificultad grande para poder decir, yo necesito a Dios. Y no debería de ser así, porque no es así. Claro. Ya pueden haber problemas económicos, una enfermedad, un problema matrimonial, y es ahí donde uno acude a una iglesia o a un pastor para que normalmente hable con nosotros. No debería de ser así, pero desgraciadamente el humano así es, el ser humano así es, nosotros las personas así somos, y así fue. O sea, con mi esposa no queríamos perder el matrimonio y nos acercamos, y entonces es parte de eso, y hoy en día estamos unidos también por esa bendición, ¿no? Por pura misericordia de Dios, ¿verdad? Por supuesto, porque al final lo mencionamos también fuera del programa, donde, o sea, las bendiciones y todo están allí. O sea, nosotros con mi esposa de igual manera construimos un hogar y no queríamos desintegrarlo, y entonces también creo que es parte de ese crecimiento y esa bendición que tenemos como pareja. Qué interesante. Chulita, ¿cuál es su pasaje de la Biblia que así te recuerda en cualquier instante? Bueno, hay varios. hay varios, pero hay uno que nosotros incluso lo comentamos antes siempre en las ruedas antes de iniciar, cuando la fuerza del búfalo, cuando uno pierde la fuerza, cuando uno dice ya no aguanto más, porque ya estoy, más cuando ya uno ya está ya grande, ya está viejito, que ya no aguanta, uno le pide a Dios que le dé esas alas de águila y esa fuerza del búfalo para poder levantarse y no verse nunca derrotado. Yo creo que al final de ahí se agarra uno, y hay muchos pasajes que uno se puede agarrar y decir, bueno, de aquí me tomo, porque son los más conocidos. Pero internamente creo que es algo que no solo va en la parte física, sino que en la parte humana también, de agarrar fuerzas cuando uno se siente débil, que uno como humano, la carne es débil y cae normalmente muy fácil. Yo traigo a la mente un recuerdo, y sé que no estoy equivocado. Los cremas un tiempo utilizaron un himno de Tercer Cielo. Sí. Creeré. Era como un himno lema, algo así, ¿verdad? Era de la época de ustedes. ¿Puedo contar la historia? Sí, por favor. Sí, porque les voy a decir algo. A mí me marcó. Dije, ahí fue donde te convertiste, ¿no? No, es algo curioso, porque sí. Nosotros en Comunicaciones veníamos de salir campeones, y después de salir campeones tenemos 5 partidos al hilo de derrotas consecutivas. Wow. Y bien lo menciona el flaco, yo creo que una de las virtudes que tiene que tener un líder es pensar en función del equipo y no individualmente. Pues surge la idea de generar un video que en ese momento ponderara o valorara las cosas buenas que hace el compañero, o sea, el jugador en su momento, porque normalmente en los periódicos, en la radio, en la televisión le dicen, no, es que este es malo, este es malo, este es malo. Y hicimos un video donde se hacía una jugada de cada uno, la mejor. Y en eso surge la idea de buscar una canción. ¿Ya estaba Sting ahí en ese tiempo? Sí, me tocó una parte. Qué bonito. Y entonces, ¿cuál fue? La ideal fue esa de Creeré. Y cada cosa que dice la canción era algo que nos estaba pasando.
Nada. Y después de ahí, ese era un himno, como usted decía, en el Sí. camerino, antes de los partidos, e incluso en el mismo partido, cuando las cosas no iban mal, el sonido local ponía esa canción. Y esa misma canción hacía que surgieran fuerzas, lo que Sí, mencionaba. sí, sí, sí. Y las cosas fluían, fueron fluyendo hasta que salimos campeones. Wow. Seguimos y cada torneo era una prueba más. Y seguimos y gracias a Dios se conquistó ese famoso hexacampeonato. Pero todo empezó a raíz de una prueba difícil para cada uno de los que estábamos en su momento. Y esa canción fue un lema para nosotros. Sí. Era algo interno. Nosotros llegamos al camerino y era algo que ya lo teníamos ahí. Cada uno ya escuchaba esa canción y surgían fuerzas, a veces que uno no sabe ni de dónde, pero al final de cuentas surgió a raíz de eso, de las ideas. Al final, cuando uno también está hasta allá abajo, tienen que fluir ideas y surgió eso de hacer algo importante para los jugadores, que ellos sintieran que no Ahora, estaban derrotados. Pero había algo bien bonito ahí, porque alguien que estaba en Cristo, obviamente, había escuchado ese tema. Por supuesto. ¿Verdad? Claro. A ley. Sin duda alguna. ¿Verdad? Porque a veces, mire, porque alguien podría sugerir algún tema secular, pero un tema cristiano es algo bien especial. Les cuento lo siguiente. Tengo tantos mensajes, pero dice Leví Nicolás: bendiciones, Pastor René. Saludos desde Tecpan a nuestros grandes jugadores, Flaco Chacón, La Chula Gómez y Tim Herrera. El grande, ¿así le dicen? No, pero por edad ahora. El grande. Soy el más patojo aquí. Tim nos comentaba, ahorita que estamos en la época del Día del Cariño y todo eso, sería bueno que nos compartiera, ¿verdad? Porque dijo que en México asistió a una iglesia y en esa iglesia conoció a su amada esposa. Claro, sí. Yo conocí a Jesús por medio de un amigo mío de toda la vida. Y yo... ¿Es futbolista? Sí, futbolista. ¿Cómo también. se llama? Se llama Eli Gámez y él y yo, de esos amigos que son vamos al mismo colegio, jugamos en el barrio, digamos en los torneos de barrio juntos. Los dos somos de Sinaloa, de la misma ciudad, y emigramos a Torreón, Coahuila, donde se encuentra el equipo de Santos Laguna, y a ambos el equipo nos reclutó y vivíamos en el mismo apartamento. Entonces, y casualmente hasta que vivimos en el mismo cuarto, fue que un día pues yo me di cuenta que él leía la Biblia. Entonces, y yo le veía algo distinto, y a pesar de que éramos amigos de mucho tiempo, no sé por qué nunca como que me llamó la atención de que ya estando en la misma habitación, él se ponía a leer la Biblia y yo, me quedaba así nomás viendo y todo. Pero aparte había algo en él distinto, ¿no? Y la historia resumida fue que un día yo le dije: hey, hermano, le dije, yo quiero lo que tú tienes, le dije. ¡Hala, qué buenísimo! Entonces me dijo, ¿qué? Me dijo. Le dije, no sé, tú sabes que tú tienes algo distinto, y yo no sabía nada, la verdad. Entonces me dijo, pues eso que tú ves es Jesús, me dijo. Y ahí fue donde dije, yo lo quiero. Y decidí seguir a Jesús. Y hasta la fecha, y Dios me alcanzó. Y ahí, cuando fuimos allá a Torreón, fuimos a una iglesia que lo habían invitado a él, porque un hermano de esa iglesia había ido a la iglesia donde él se congregaba en Sinaloa. Y se enteró que ese jovencito iba a ir a Torreón. Le dijo: hey, cuando vayas a Torreón, porque supe que vas a ir, ve a tal iglesia, yo te invito. De la nada, ese señor, eran 14 horas de distancia. Total, fuimos y ahí nos empezamos a congregar, empezamos a ir a células, como dice el Chula, de jóvenes. Y hasta que un día, yo fui avanzando en el equipo. Mi amigo se fue a otra ciudad a jugar otro equipo y todo, yo me quedé más tiempo ahí. Y después renté una casa, porque ya no podía seguir viendo donde a nosotros nos daba el equipo nos daba ese hogar a nosotros. Renté una casa y casualmente se la renté a un hermano de la iglesia, que es mi suegro. Entonces, y siempre cuento esto porque les digo, yo sabía, yo empecé a tener una relación con mis suegros por el tema de la renta de la casa, que eran hermanos en la iglesia y todo. Y yo sabía que, Oscar y Blanca tenían a Blanquita, que era su hija, que ahora es mi esposa. Entonces yo al principio
pues no la veía como alguien, o sea, como que fuera a ser mi esposa o mi novia, ni nada. Simplemente yo sabía que Blanca era hija de Oscar. De los dueños de la casa. De la casa. Ajá. Y yo me llevaba muy bien con mis suegros. Tenía más relación con mis suegros que con mi esposa. Pero un día, bueno, la empecé a ver distinto. Sinceramente, yo empecé a pedirle a Dios una esposa. Yo vivía solo y yo quería tener una esposa. Y le empecé a pedir por una esposa, entonces de repente empecé a ver distinto a Blanquita. Y entonces yo decía, ¿será que ella va a ser mi esposa? Entonces, ahí bromeando con unos amigos, les dije la verdad, pues ya dije, ya no, si me quedo con la hija, capaz que ya no pago la renta. Sí, me sale de gratis, dije. Entonces, juegue, ¿no? Nos aventamos. A ver si no pagamos y me salió más caro. Me salió más caro. Bueno, nos empezamos a encariñar y yo supe que ella era mi esposa. Desde el primer momento en que realmente Dios me dio luz verde con ella, sabía que era mi esposa y ahí conocí a mi esposa, ¿no? Y bueno, han pasado muchos años, gracias a Dios. Estuvimos en otro lugar, hasta que nos vinimos a Guatemala y como dice la Chula, yo creo que en eso que tenemos algo mucho en común, que a nosotros Guatemala nos acogió. O sea, Guatemala para nosotros ha sido una casa, ha sido una gran bendición. Mis hijos nacieron en México, pero son chapines. O sea, mi hijo llegó de 1 año y medio y mi hija de 4 meses. Entonces, y ahorita ya tienen 10 y 8. Entonces ellos. Y se le pegaron los modismos ellos ya. Son de qué chilero y a la gran. Y, o sea, ellos son chapines. De así de a la puchica. A la puchica, sí. Entonces. Y Guatemala nos dio eso, ¿no? Nos dio un hogar, ¿no? y nos ha dado muchos amigos que los amamos y los queremos como familia, porque son nuestra familia acá. Y ha sido una historia muy bonita, la que Dios nos ha regalado, pero en resumido un poco eso No, qué alegre. No, y qué bonita historia, ¿verdad, Chula Gómez? Está con nosotros Rigoberto La Chula Gómez, cristiano, nacido de nuevo, que se encargó en comunicaciones en un tiempo, o sea que fue capitán, Chula. Claro. Sí, tuve el honor de ser capitán del equipo. Y la verdad que qué bonito es una bendición eso. También, es parte. Qué bonito. Y yo he visto, por ejemplo, ahorita que un equipo se campeonizó. Qué malacateco. O sea, porque son puros cremas, estos no paran ni para atrás ni para adelante. Puros cremas, ¿verdad que sí? Flaco. Sí, la verdad que sí. Pero no jugaste en otro equipo, pues, Flaco. Bien, yo jugué en varios equipos, pero donde más me identifiqué fue con los cremas. Y ahí. Y siempre, ahora que trabajo en medios de comunicación, la gente sabe de que yo le sigo yendo a los cremas. Ajá. Que mi trabajo tiene que ser objetivo, ya es muy diferente. Sí, claro. Claro. Pero siempre le vamos al blanco. Sí, está bien. ¿Y la Chulita Gómez jugó en otro equipo o toda la vida en cremas? No, cuando yo vine en el año 95 a Guatemala, Comunicaciones tenía la filial que se llamaba Azucareros, que casualmente es Santa Lucía hoy por hoy. Entonces me ceden ese año para que yo pudiera no solo darme a conocer, sino jugar, porque yo era extranjero, no me podían registrar en el primer equipo, no había cupo también para mí, eran muchos extranjeros los que habían. Tuve la oportunidad de irme a Santa Lucía, de ir conociendo también Guatemala, cómo es, la cultura, incluso la comida, etcétera, y ascendimos el equipo. Ese año, en el 95, en la temporada 95-96, tengo la bendición de subir y ascender, digo yo, de la primera división a Liga Nacional con Azucareros. Después de ahí me vuelven a traer al equipo y del 96, de la temporada 96-97, fui parte de Comunicaciones hasta que me retiré en el 2015. Impresionante. Estamos hablando de cuánto tiempo. Estuve 20 años casi ligado a Comunicaciones activo. Como jugador activo. Afortunadamente, y digo yo, esto que es una bendición, no todos los jugadores tienen la oportunidad de estar en un equipo tantos años. A mí me aguantaron tantos años hasta que me dijeron después, ya nomás andate ya. Pero al final de cuentas, yo con los antiguos dueños del club, como con el actual dueño del equipo, pues obviamente estoy muy agradecido porque pasaron muchos jugadores de mucha más calidad todavía, mucho mejores que yo, y yo tuve la oportunidad de quedarme
de conocer grandes profesionales, de salir campeón, de perder finales también, de conocer muchas cosas, no solo del deporte, sino que también como personas nos hicimos amigos de mucha gente. Y yo creo que al final el futbolista tiene esa bendición de que puede conocer a muchas personas y yo pues tuve la oportunidad y la bendición de quedarme casi 20 años en el club que amo, como dice el flaco, y que posteriormente me dieron la oportunidad también de pertenecer a las fuerzas básicas del equipo. Entonces creo que casi toda mi vida estuve ahí ligado a comunicaciones. Y ahorita conduciendo un programa de los Cremas. Es que no, ahora es difícil que vengan personas así como Rigo, Ajá. ¿ya? Que se dediquen, que full tiempo para su club y que se queden ahí. Y cuando un club te recluta y a la hora de retirarte pasa lo que le pasó a él, de que te ponen a trabajar ligas inferiores, de ahí pegas el salto a dirigir selecciones de edad limitada. Entonces, la verdad que ya no hay, en este momento no hay líderes como Rigo, y eso es lo que extraña muchas veces uno, ¿verdad? Porque hoy el último referente que está en comunicación es el Moyo. Ah, ¿verdad? sí. Pero, Que está ejerciendo un buen liderazgo, veo. Pero los jala, vengan, vamos. Sí, al final tuvo buena escuela. Ah, sí, yo creo sí. que Me llega. Eso es parte de. Yo creo que si había una característica era, como siempre lo hemos mencionado, tratar de que los jugadores supieran de que estaban en una institución donde lo que hicieron con uno, que era involucrarlo rápidamente, que la identidad del club fluyera en cada uno de los jugadores y sobre todo que fueran grandes personas. O sea, al final eso es. O sea, el secreto de todo es que no seas tan buen futbolista, pero si sos buena persona, al final se te van a abrir más puertas todavía. Yo creo que esas son de las virtudes que actualmente tiene Moyo, que Moyo intenta atraer a los jugadores para que haya una armonía. Yo creo que al final eso fue, creo que una de las claves que mantuvimos nosotros en el equipo cuando las cosas no caminaban o incluso cuando las cosas van caminando, es producto de eso, ¿no? Qué interesante. Me preguntan acá, Agustín El Tin Herrera, ¿jugó en equipos mexicanos? Sí. ¿Y qué logros tuviste en México? Bueno, mi paso, yo salí, me formé en Santos Laguna y ahí estuve varios años. Estuve prácticamente 6 años en el club y fue 1 año y medio de fuerzas básicas y 4 años con el equipo mayor. Y ahí, bueno, tuve poca participación y digamos poca y mucha, ¿no? Porque era de los jóvenes, de repente había torneos que jugaba un poco más, de repente un poco menos. Bueno, tuve una buena oportunidad de convivir con grandes futbolistas, donde en esa generación nos fue muy bien, donde pasamos un momento crítico, que el equipo estaba peleando el descenso, nos salvamos, después fuimos campeones, me tocó salir campeón también ahí. ¿Con el Santos? Con Santos. ¿Tú fuiste compañero de uno que se pintaba el pelo? ¿Cómo es que se llama? O sea, bueno, de los nombres que seguramente pueden conocer, que fueron con los que a mí me tocaron, bueno, que eran Daniel Udueña, Matías Bozo, Cristian Benítez, el mismo Oribe Peralta, Osvaldo Sánchez. Fue una generación en Santos dorada. Entonces yo era de los jóvenes que empezaban a jugar, entonces tenía poca posibilidad de jugar, pero gracias a Dios aprovechaba, creo yo, y Dios me bendecía aprovechando esas pocas oportunidades y a veces un poquito más. Pero bueno, yo salgo de ahí de Torreón y me voy a la Liga de Ascenso de México y ahí, bueno, estuve en Dorados, en Veracruz, en Nesa. Ah, sí, estuviste en Veracruz varios. estuve con el Pescado, que bueno, el Pescado todos sabemos que es un gran ícono acá en Guatemala, en Altamira, y hasta que de ahí emigro para Guatemala por medio de un amigo que era coordinador deportivo de uno de los equipos donde yo estaba, y un día me dijo que si me gustaría venir a Guatemala. Yo no tenía en ese momento equipo en México. Y yo le dije, claro, encantado. Era un momento de esos, como decía, que hablabas con la Chula, de baches, de pruebas, ¿no? Que un momento complicado.
Cuando se me abre esa puerta de venir a Guatemala, y no lo pensé dos veces, yo quería seguir con el sueño de seguir jugando fútbol, y por eso siempre voy a estar agradecido, porque Guatemala nos dio a nosotros un nombre, un hogar, un lugar, y siempre lo vamos a valorar muchísimo. Gracias a Dios, ¿verdad? Sí. Hablemos de pruebas, Tim. Por favor, cuéntanos ¿cuál ha sido tu momento más difícil en el fútbol? Hablando tal vez México, Guatemala, no sé. ¿Cuál ha sido tu momento más difícil y donde el Señor fue tu refugio? Pues ha habido muchos, ha habido muchos momentos difíciles y momentos buenos también, pero creo que Dios siempre ha estado en todo, ¿no? Pero recalcando capaz en uno, yo me acuerdo que fue cuando en México yo me quedo sin jugar, me quedo prácticamente sin equipo, me lesiono y acababa de nacer mi hijo. Entonces fue como que un momento duro, porque mi único sustento era el fútbol. Y yo tenía a mi esposa, tenía que pagar casa. ¡Hala, qué tremendo eso! Acaba de nacer mi hijo, me lastimo, y fue como que por un momento pensé en dejar de jugar fútbol. Y fue por medio de un hermano, de un amigo, muy, muy buen amigo mío de la iglesia, que recuerdo que un día yo le dije, es que yo ya no más, o sea, tengo que ver otras cosas porque está mi hijo, está mi esposa y todo. Y él me dijo, no, tú tienes que seguir jugando, tienes que seguir jugando. David Monarro es un gran amigo mío. Y yo le dije, pero es que, a ver, me dijo, un día tú, ¿qué hiciste con Dios? Y esto fue lo que pasó, la verdad. Le dije, bueno, un día, pues yo le entregué mi vida a Jesús. Bueno, entonces le entregaste tu vida a Jesús, ¿y qué más? Pues todo, mi vida, le dije, mi vida, mi familia, mi trabajo. Y me dijo, ahí está. Entonces, si tú crees que Dios quiere que dejes de jugar fútbol ya, deja de jugar. Pero yo te digo una cosa, yo creo que Dios todavía no ha acabado contigo en el fútbol. Y yo me quedé, ¿será? Y la verdad es que yo le creía lo que me decía. Amén. Y dije, pues bueno, o sea, si es así, es cierto, o sea, voy a dejar de jugar fútbol cuando Dios diga que deje de jugar fútbol. Y voy a seguir jugando fútbol hasta que Dios diga que si Dios quiere que siga jugando, bueno, voy a seguir jugando. Y empecé a orar, la verdad, empecé a orar y a decirle, Señor, así, así. Al tiempo, bueno, al tiempo me recuperé. Y decidí ponerme a entrenar, y fui a prueba a un equipo de Liga de Ascenso en México a los 6 meses después, que ya se abrían los registros, y me aceptan. Ahí conocí al profesor que me trae a Guatemala. Entonces, y todo se dio de esa manera, ¿no? Entonces, los yo creo planes que de Dios, ¿verdad? son perfectos, totalmente. Chulita, Tim, Flaco, muchas veces no entendemos los procesos, ¿verdad? Y aquí seguramente alguien ha estado pasando por procesos. No entendemos, sacando lo que le pasó a Tim. Y yo creo que también a la Chulita ha pasado por cosas así bien duras, ¿verdad? Flaco, ni hablar. Aquí dice que tu testimonio es una gran bendición, me dicen acá. O sea, Flaco, tu testimonio es de impacto. Todo es para la honra y gloria de Dios. O sea, solo te miran y dicen, ese hombre es un milagro de Dios, ¿verdad? Sí, la verdad que también pasé muchos momentos muy difíciles. Ya, un día jugando, tal vez uno de los partidos más para mí memorables es jugar contra un equipo alemán. Estábamos jugando contra el Bayern en el Mateo Flores, y lógicamente perdimos ese día, pero al salir de, ¿cómo se llama?, del estadio, yo miro a mi madre que estaba en la salida donde salen los jugadores, y mamá estaba llorando. Y yo dije, de plano, algún aficionado, saber qué le hizo, ¿ah? ¿Y qué te pasó?, le digo yo. No, me dice que mira que se murieron los gemelos. ¿Qué gemelos?, le digo. Los que traía tu esposa. Y nosotros no sabíamos que mi esposa traía gemelos, ¿ya? Bueno, mi ex esposa, ¿va? Pero, ¿cómo se llama? El doctor solamente había escuchado un foco,
no sabía, pues ella nunca recibió tratamiento para gemelos y fue un día que marcó mi vida, ¿verdad? Pero también así, otra prueba muy dura fue cuando tuve la única lesión que tuve, que fue ruptura del ligamento cruzado, que tuve que parar 7 meses. Qué duro eso, parar para un futbolista 7 meses. Sí, ¿no? Y los médicos me dijeron, mire, ya no va a volver a jugar fútbol. Porque en ese entonces todavía no había aquí en Guatemala un doctor que uniera los cruzados. Ajá. Y en México creo que costaba como $35,000 la operación. Y yo estaba a préstamo en Izabal. Entonces dije, oye, ya no voy a volver a jugar fútbol. Y de repente me mencionan a Panqueque Crudo, le decimos nosotros, al doctor Francis de Aguirre. Ajá. Sí, mira, sí, mira, me dijo el kinesiólogo de los Cremas, anda aunque sea con Francis, ¿va? Y llegué ahí con Francis y me hizo mi chapulín ahí buenísimo. Ajá, me hizo mi chapulín ahí buenísimo y hasta la fecha todavía sigo echándome mis chamuscas, ¿no? Fue una de las pruebas más fuertes también que tuve. Qué tremendo. La Chulita, ¿cuál fue la prueba más difícil que pasó la Chulita Gómez en su carrera futbolística? Al final, un factor común son las lesiones en un futbolista. O sea, eso es algo que es inevitable para un deportista. Y en el caso mío también fue una lesión en el tobillo. En una final yo me barro y tengo un esguince en mi tobillo. Eso fue para el partido de ida de una final. Y para estar en el partido de vuelta yo me infiltro. Y más bien se me estaba cristalizando el líquido que me habían infiltrado, no me sirvió de nada, simplemente provocó de que se cristalizara y me estaba astillando tanto y el tobillo yo lo sentía que ya no podía ni correr. Entonces los doctores, como bien nos mencionaba el flaco, me decían, no, hay que operarte el tobillo, hay que operarte el tobillo, hay que operarte el tobillo. Y justo en eso, un amigo también de la iglesia empezó a orar por mi tobillo. Y la verdad que, gracias a Dios, no me operaron y ya como al mes ya yo estaba para poder jugar. Yo creo que no era una lesión grave, porque no era grave, era más que todo por el líquido que se me había cristalizado, pero sí me habían dicho de que me iban a operar. Al final de cuentas, ninguna de las dos, o sea, no pasó ni la operación ni tampoco que iba a ser una lesión grave. Yo creo que fue importante eso. Yo creo que sí fue una de las historias importantes para mí por el testimonio, por lo que en realidad la gente que estaba alrededor mío en la iglesia empezaron a orar por la sanidad en ese momento de mi tobillo y gracias a Dios pues ya rápido estaba jugando. Qué impresionante, ¿verdad? Amados, ustedes, Tim viene de un entreno. La Chula Gómez desde las 5 de la mañana en el gimnasio, porque obviamente asistente técnico de la selección sub-20 de nuestro país, y Flaquito que viene de Escuintla. Pero estamos bendecidos, ¿verdad? Sí, la verdad que cuando no estamos en el trabajo secular, pues siempre trabajamos en la iglesia, juntos con mi esposa y la verdad que es una bendición. No, y Flaco acaba de estar con nosotros en un retiro. La esposa, Dios mío. A Flaco nos lo tienen así bien espiritualmente, ¿va? La verdad que la verdad que sí, no, es una bendición. Para irnos despidiendo, quisiera que Chulita Gómez se dirigiera a la teleaudiencia y le diera un mensaje corto acerca de lo que es Dios para usted. Sí, nuevamente agradecerle, pastor, por esta invitación. Ya lo hemos dicho, es un honor el poder transmitir experiencias nuestras, no solo como futbolistas, porque al final de cuentas la gente, hemos dicho, conoce al futbolista. Es lo más fácil porque lo ve y ahora por las redes sociales es mucho más fácil seguirlo. Pero la persona en sí no la conocen. Entonces creo que eso es lo más importante. Y las historias que han escuchado también van trasladadas a la vida. O sea, las mismas lesiones que tuvimos nosotros puede ser en la vida de alguien que perdió un familiar o que perdió en un accidente alguna articulación, como nos ha tocado vivir algunos
excompañeros que han tenido accidentes importantes. Y esto se traslada a la vida. Yo creo que al final de cuentas es eso, el que siempre perseveren, que no por una prueba, no por un error, la vida se termina ahí. Yo creo que la vida hay que seguirla viviendo, hay que seguir luchando, hay que seguir apegado a personas importantes que le dejen ese crecimiento. Y nada más, solo decirle a la gente de que lo sigan a usted, que sigan este programa, y que así como nosotros van a haber muchas personas que van a venir acá deseándoles siempre lo mejor, y que sean de bendición, que cada cosa que escuchen pues traten de ponerlo en su vida cotidiana y que puedan seguir creciendo y teniendo pues obviamente muchas bendiciones. Gracias, Rigoberto La Chula Gómez, 20 años en comunicaciones y bueno, una gran bendición. ¿Parte del EXA? Sí, afortunadamente estuve con este grupo de jugadores que lo hicieron Exa 1. Entonces, sí, incluso ahí fue donde al día siguiente, después de obtener con goles de Team ese Exa campeonato, dije yo hasta aquí nomás llego, ya no más. Creo que había dado todo, había llegado hasta donde tenía que llegar y afortunadamente pues sé que después de ahí fue difícil, porque ha sido difícil. Pero Dios nunca me ha abandonado. Eso es importante porque he tenido trabajo, he tenido salud, he tenido mi familia. Al final, esto es parte de ese crecimiento y que hay una vida posterior al fútbol. Así que eso es bueno, y gracias a todos estos jugadores que en su momento pues dieron lo mejor para que nosotros pues pudiéramos salir aún más, pero agradecidos con cada uno de ellos y orgullosos de lo que hicieron en esas finales para que la gente crema, pues obviamente se sienta orgulloso de ese Exa campeonato. Qué buenísimo. Y Guatemala también, ¿verdad? Porque al final es Guatemala, ¿verdad? Y toda la... Y fíjese que voy a alargarme en esto. Yo creo que yo estoy en un lugar donde hay muchas personas que quisieran estar ahí, donde estoy yo. Y que estoy trabajando con jóvenes, que al final eso es una bendición también, porque son jóvenes que nos van a representar más adelante a nivel de selección, a nivel de fútbol. Y yo creo que eso también es una bendición. Nosotros tratamos de que todo esto que estamos hablando aquí se lo trasladamos a ellos, para que ellos vean de que el futbolista no solo tiene que vivir de ese momento, sino que tiene que pensar más allá. Entonces también es parte de un liderazgo, es parte de una visión que tenemos en Federación para que ellos no solo vean al fútbol como una fuente de vivencia, sino que también vean al futbolista como tal, de que tienen que ir más allá, pensar en estudiar, pensar en su familia, pensar en crecer, no solo quedarse ahí. Entonces yo creo que al final de cuentas, donde estamos actualmente, creo que es un gran puente para que muchos jóvenes que hoy por hoy quieren ser futbolistas, pues tengan esa posibilidad de escuchar cosas como la que hemos escuchado de cada uno de nosotros. Qué impresionante. Tim, ¿nos puedes dar un mensaje de verdad acerca de lo que el Señor ha hecho en tu vida y lo que puede hacer en la vida de las personas? Sí, claro. Bueno, yo creo que el mejor mensaje que podría decir obviamente es que si conoces a Jesús vas a encontrar realmente cómo tú fuiste diseñado, porque yo creo que esa ha sido mi experiencia, ¿no? A veces o como decía el flaco, a veces no nos conocemos a nosotros mismos, o hay algo de nosotros que no conocemos, pero ¿quién mejor para saber cómo estamos diseñados? ¿Quién nos creó, ¿no? Que es Jesús. Y así a mí me pasó. Entonces decirle a la gente que en Jesús van a tener siempre no solamente ese refugio, sino también ese amigo y sobre todo ese orientador para saber cuál es la mejor versión de cada uno de nosotros. Van a haber momentos difíciles, es cierto, va a haber momentos buenos, es cierto, pero si realmente estás con Jesús todos los días de tu vida, yo creo que es cuando más completo estás. Entonces, bueno, decirles que tengan esa relación con Dios, con Jesús todos los días, porque es de todos los días, y si a veces cometen un error, todos cometemos un error, no importa, ¿me entiendes? Porque si vas de la mano de Jesús, pues así es, ¿no? O sea, nosotros no somos los perfectos, Él sí, y mientras estemos con Él, pues seguramente vamos a estar más cerca de poder conseguir eso que tanto anhelamos, ¿me entiendes? Y no me refiero a las cosas materiales, sino
a eso que todos buscamos, eso de lo que a veces no sabemos ni siquiera cómo describirlo. Jesús es la clave, así que bueno, decirles que tengan esa comunión con Él, que Dios los bendiga y gracias de verdad por siempre estar, sé que en sus oraciones y bueno, estar siempre deseándonos lo mejor a nosotros. Amén. Gracias, Tim. Flaco, tu mensaje para nuestros hermanos y nuestras hermanas que están viéndonos. Fíjate que a mí me deja mucho este programa. Yo la verdad con Agustín ha sido poco. Me recuerdo que lo conocí en un partido a beneficio del Chicho, ¿te recordás? Claro, cómo no. Chicho Bradley, estaba la Chula, sí. Con Rigo pues hemos conversado un poquito más, pero esto me deja algo a mí, este programa me deja algo. Si Dios te quiere mover, lo tienes que sentir, tienes que orar. Si Dios te quiere mover para otro lado, muévete. Rigo tuvo que salir de Honduras, muy joven, pero encontró también en Cristo ese respaldo. Tim le oró al Señor también después de esa lesión y luego pues lo mueve para Guatemala. Si Dios te quiere mover a otros niveles, hazlo, pero no lo hagas por tu propia voluntad, sino que hazlo porque Dios te está moviendo, ¿ya? Porque si lo haces por la voluntad de Dios, Dios te va a respaldar en todo momento. Ese es el mensaje que yo te quiero dejar en esta hermosa noche. Pastor, que Dios te bendiga, Gracias, que hermano. Dios te siga usando. Amén. Y ya sabes que Recibo. estamos para servirte, ¿verdad? Gracias, Flaco. Y bueno, les quiero compartir que nuestro contacto con la Chula Gómez y el team fue el Flaco. Y Flaquito, cuando vos digas que tenés ya a otros hermanos en Cristo que están jugando, pues este es tu programa, Flaco. Y es más, un día me vas a entrevistar vos a mí, va a ser conversando con el Flaco Chacón. Te lo digo en serio, te lo digo en serio. Amén. Te lo digo en serio. Recibimos esa palabra. Y cuando yo no pueda conducir, va a ser el Flaco, pero va a ser el mismo programa. A ver, ¿te parece? Amén, amén. Ahí estamos. Los quiero mucho. Gracias, Rigoberto La Chula Gómez. Gracias por la sencillez. Que Dios los siga usando grandemente. Y que Dios conceda el anhelo de sus corazones. Tim, de verdad, una gran bendición. De verdad, Flaco. De verdad. Así que, Chulita, quería decir algo más. No, solo agradecerle y a todos en sus casas, que esta charla tan amena sea de bendición para cada uno. Ya hablamos todos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Amén. Y creo que al final ellos en su casa estoy seguro que recibieron algo de esta charla. Así Amén. Que a usted agradecido nuevamente y pues en otra oportunidad si nos invitan, con gusto podríamos. No, hombre, va a ser una bendición. Pero la próxima vamos a orar por el pastor. No, eso está claro. Por favor. Eso está claro. Sí. A todos en casa les encargamos las oraciones para el pastor. Ya va rosado, ¿no? Sí. Ayunemos. Yo voy encaminado. Yo voy encaminado. Ayunemos, dice. Salió, ¿verdad? No, porque todos son cremas. Sí. Entonces, sus servidores, pues sí. Malacateco no son, ¿verdad? Eso es rojo. No, me gustan los rojos. Pero me gustan los cremas también. Vamos a orar por el que nunca pierde, ¿verdad? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Queremos orar por usted. ¿Nos unimos? Amén. Claro. Y vamos a unirnos. Vamos a darle gracias a Dios. Yo quiero darte el privilegio, Tim, que tú seas quien ore por nuestros televidentes. Claro, de verdad, claro, por favor. Bueno. Amén. Bueno, primero que nada, Señor Jesús, Sí, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estar aquí, de estar en esta entrevista, Señor Jesús. Pero sobre todo, gracias porque sabemos que tú eres el que nos acompaña aquí y el que acompaña a todas las personas que nos están viendo, Padre. Por eso te pido que realmente en esta noche, Padre amado, tú toques el corazón de cada una de las personas, Padre amado, que nos ha visto y de las que no también, Señor, que sigas alcanzando, Padre amado, aquellas personas que tienen o que tenemos alguna necesidad de algo, Padre, pues tú eres el único dador de gracia, el único dador de amor, Padre, el único dador de salvación, Padre. Bendice realmente a todas las familias de los que estamos aquí y de los que están viéndonos, Padre amado, a sus familiares, a sus seres queridos, en donde quiera que se encuentren. Y
sobre todo, gracias, Señor Jesús, porque sé que tú siempre llevas tu salvación y tu amor, Padre, donde quiera que nos encontremos nosotros también, Padre. En el poderoso nombre de Jesús, gracias por la vida del pastor Batz. Bendícelo a él, a su familia, Señor Jesús, a la familia del Flaco, de Rigoberto, y que, Padre, tu amor y tu misericordia, Padre amado, esté siempre con nosotros en el glorioso nombre de Jesús. Amén. 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 Soy el pastor René Batz. Nos vemos la próxima. Que Dios les bendiga. Bendiciones.